Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche que se llama EKEV. EKEV, que se puede traducir al español como en consecuencia o porque. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, verso 12 al capítulo 11, verso 25. Y damos comienzo con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como le iba diciendo, la porción es Ekev, en consecuencia o porque. Pero antes quiero públicamente darle gracias a Franklin por hacer el estudio la vez pasada. Gracias, gracias, gracias. Estuve unos días de vacaciones y ya estoy de nuevo aquí con ustedes. Así que le agradezco como siempre su apoyo y que esté con nosotros estudiando y celebrando Shabbat. Esta porción tiene 8 mandamientos, de los cuales 6 son positivos y 2 son negativos. De nuevo, Deuteronomio 7:12 al 11:25. Esta porción es muy hermosa y espero que todos aprovechemos lo que el Padre nos está diciendo en esta noche. Así que comenzando en el capítulo 7, verso 12, dice: será a consecuencia de o ekev que oyeren estas justicias, en hebreo la palabra mishpatim, las cuiden y las cumplan, que cuidará el Eterno, Elohim tuyo, contigo, el pacto y la merced que ha jurado a tus padres. Aquí la palabra merced es gesed, gesed. Y recuerden que gesed está asociado con el pacto, que significa la lealtad y fidelidad del Padre hacia el pacto y nosotros hacia él. Y dice en el verso 13, y te amará, te bendecirá, te aumentará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino, tu aceite, la camada de tus vacunos y los rebaños de tus ovejas, sobre la tierra que ha jurado a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti un estéril o una estéril, ni tampoco en tus animales. Quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las plagas malas que hubo en Egipto, que tú has sabido. No te las pondrá, sino las pondrá sobre los que te odian, sobre los que te odian. Consumirás a todos los pueblos que el Eterno, Elohim tuyo, te está entregando. No se apiadará tu ojo de ellos, ni servirás a sus ídolos, porque serán una trampa para ti. Si dijeres en tu corazón, son más numerosos estas naciones que yo, ¿cómo podré expulsarlas? Antes de continuar, les había dicho que la porción Ekev, el término Ekev tiene varias interpretaciones. Como le había dicho que primeramente era a consecuencia de Ekev y será porque Ekev, como recompensa Ekev o castigo, que va a ser usado ese mismo término en el capítulo 8, verso 20. Y no pisotear Ekev, porque Ekev o acá significa talón. Entonces, entre los comentarios decían que aunque hayan personas que traten los mandamientos como si no importaran y los pisotearan con su talón, con su pie, tú por aún considerar los más mínimos, los más pequeños, serás bendecido, serás recompensado. Y vemos aquí todas las cosas hermosas que el Padre nos dice, que si nosotros guardamos, cuidamos, hacemos sus mandamientos, su pacto, lo que Él nos ha pedido, de igual manera Él nos va a cuidar, guardar y mantener el pacto con nosotros
Y como dije aquí, la merced, que no es otra cosa que el gesed. Gesed, término legal del pacto, que es que el Padre es fiel y leal a lo que ha prometido, a lo que ha hablado. Y solamente pide de nosotros que nosotros seamos obedientes. Y luego vamos a ver que otro tema dentro de esta porción, además de la obediencia, es el agradecimiento, reconociendo que todo nuestro sostén, que todo lo que tenemos, absolutamente todo, proviene de Hashem. No es de nuestras fuerzas. Él sí nos da fuerza para trabajar y hacer las cosas, pero todo proviene de Él. Él es la fuente de vida, la fuente de todas las cosas. Y por ende, porque Él nos amó primero, nosotros también debiéramos amarlo y en ese amar, obedecer con agradecimiento. Es interesante que esta porción tiene 111 versos, lógico, estoy hablando en hebreo, 1747 palabras y 6865 letras. De nuevo, en el hebreo, no en el español. Por lo tanto, es oír. Y sabemos que el término oír o escuchar está asociado con Shema. El guardar o cuidar en hebreo es shomer. El hacer o cumplir es asa. Y brit es el pacto, que significa cortado, porque recuerden que cuando se hacían pacto, habían que se cortaban, o sea, en pedazos los animales que servían como testimonio de ese pacto, porque hay que derramar sangre en un pacto. Ese es el vínculo que existe entre aquel que está haciendo el pacto con el otro que lo está aceptando. Tenemos que entender que siempre el Padre es el que ha iniciado todo. Él inició el pacto, Él es quien nos persigue, Él es quien nos bendice, Él es quien nos da todo. Simplemente tenemos que obedecer y ser agradecidos. Pero aquí otro término que se usa mucho es corazón. Corazón. Y vamos a ver que del corazón emana todo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, por último está diciendo que cuando entres a estos pueblos que están en la tierra, que es la herencia de Israel, que Hashem nos está entregando, que no tendrá compasión de las personas ahí, hay que destruirlas completamente, conjuntamente con sus ídolos, porque si se dejan, servirán como trampa. Pero que si las personas dicen, pero ¿cómo vamos a expulsarlos si son mucho más grandes que nosotros? Y en verso 18 dice, no temas de ellas, sino que habrás de recordar lo que ha hecho el Eterno, Elohim tuyo, al faraón y a todo Egipto, los grandes prodigios que han visto tus ojos, las señales, las maravillas, la mano fuerte y el brazo extendido con que te ha sacado el Eterno, Elohim tuyo. Así hará el Eterno, Elohim tuyo, a todos los pueblos de los cuales tú tienes temor de ellos. También a la avispa enviará el Eterno, Elohim tuyo, contra ellos hasta que perezcan los que quedasen y los que se hubieren escondido delante de ti. Aquí la avispa es también un término simbólico, metafórico, puede representar eh, enemigos, guerreros, como también el insecto. Ustedes saben que cuando vienen muchas avispas hay que correr porque la picazón hace daño. Hay personas que son alérgicas que les puede causar hasta la muerte. O sea, dando a entender que la avispa se mete donde quiera, no, por más que te esconda, te va a encontrar. O sea que a los enemigos Hashem se va a encargar de ellos. Otra cosa que no mencioné aquí, que me estuvo interesante cuando lo leí, volviendo un poquito para atrás, el verso 15 dice, quitará el Eterno de ti toda enfermedad, que infiere de que nuestra desobediencia al pacto es lo que trae enfermedades a nuestra vida, es lo que trae plagas, es lo que trae situaciones que nos afectan. Así que todas las enfermedades sea a causa de eso. Lo que pasa es que en estos días, en estos tiempos, uno no piensa en eso. Pero si vamos a ver que la raíz de toda enfermedad
al igual que la muerte, es desobediencia. Adán lo aprendió rapidito, igualmente que Eva. La desobediencia es lo que trae muerte, enfermedades, que este cuerpo se vaya decayendo con el tiempo. Pero la esperanza nuestra es que seremos resucitados gracias a la misericordia que Hashem ha tenido con nosotros por medio del Mashiach Yeshua. Verso 21. Dice, no tendrás miedo de ellos porque el Eterno, Elohim tuyo, está en medio de ti. Elohim grande y temido. Hagadol Benorá. Elohim grande y temido. Arrojará el Eterno, Elohim tuyo, a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás exterminarlos prontamente, no sea que se aumenten sobre ti los animales salvajes. Las entregará el Eterno, Elohim tuyo, delante de ti, y las turbará con gran pánico hasta exterminarlas. Entregará sus reyes en tu mano y eliminará su nombre de debajo del cielo. No separará ningún hombre frente a ti hasta que los destruyas. Las imágenes esculpidas de sus dioses quemarán en fuego. No codiciarás la plata y el oro que hay sobre ellos para tomarlos para ti. No sea que caigas en una trampa, porque es abominable para el Eterno Elohim tuyo. Sé que cuando vaya a destruir y ve los ídolos, a muchos de estos ídolos los cubrían con oro, con plata, con piedras preciosas. Entonces decían, no te pongas a quedarte con eso, porque tan abominable es eso como el ídolo mismo. Y eso va a traer maldición a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Por eso dice en el verso 26, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como es ella. Recuerden que el término anatema es jerem. Jerem son aquellas cosas que son dedicadas a Hashem, ya sea para santidad, para uso en el templo o para destrucción total. Cuando se le da a Hashem, Hashem puede decir dos cosas. O se queda uno con ellos para santificarlo y usarlo, o destrucción completa, que no quede absolutamente nada. Y en este caso, los ídolos son abominación y son un jerem. No lo traigas a tu casa, no los codicies. Dice, lo habrás de execrar y lo habrás de abominar completamente porque es anatema, jerem. Recuerden que eso es un término legal por causa del pacto. Hashem tiene toda la autoridad legal de traer destrucción a aquel que no cumple con las regulaciones del jerem conforme como Hashem ha pedido. Capítulo 8. Dice, todo precepto o mitzvah que yo te ordeno hoy, cuidarán para cumplirlo para que vivan, se aumenten, entren y tomen posesión de la tierra que ha jurado el Eterno a vuestros padres. O sea, el cumplimiento de, aquí dice mitzvah en singular. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos es como si fueran uno solo. Por eso dicen los sabios que romper uno es romperlo todos. Cumplir uno es cumplirlos todos. ¿Ok? Porque también recuerden que son 613 mandamientos, no todos aplican a uno, porque hay cosas, mandamientos que tienen que ver con el templo, hay mandamientos que tienen que ver con la mujer, hay mandamientos que tienen que ver con el varón. Por lo tanto, no todos los podemos cumplir, pero el cumplir aquellos que nos pertenecen a nosotros es como si los cumpliéramos todos. Y lo es para darnos vida, para aumentarnos, para multiplicarnos, para poder entrar a la tierra, a la herencia que Él nos ha prometido. Recordarás, verso 2, recordarás todo el camino por el cual te hizo andar el Eterno, el intuyo, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. En el hebreo usan un término que da a entender como para humillarte, a fin de ponerte a prueba, para saber lo que hay en tu corazón, si cuidarías sus preceptos, sus mitzvot o no.
De nuevo, el corazón. Aquí el problema es el corazón. Entonces Hashem está diciendo que los puso a prueba. Muchas veces nosotros, las pruebas vienen para ver qué hay en nuestro corazón. Ustedes saben que cuando hay conflicto, cuando hay problemas, a veces sabemos responder maduramente, a veces respondemos con gritos, con pelea, con tirar aquí, tirar allá, desesperación, ansiedades, cuando no debiera ser así. Y recuerde que no tan solo nosotros somos probados, también Abraham fue probado. Si usted va un momentito a Génesis 22, verso 1. En Génesis 22, verso 1 dice, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí. Y si brincan, saltan al verso 12, Abraham está respondiendo a la prueba. Está llevando a cabo, según Hashem le ha pedido, que aquí lo que habla es que cuando le pide que ofrezca a su hijo Isaac. Y cuando él está por hacerlo, o sea, él no lo pensó dos veces. En el verso 12 dice, de ahí mismo del capítulo 22, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. La prueba era ver la respuesta de Abraham, ver lo que había en su corazón, al grado de que Abraham estaba dispuesto. Conforme dicen los sabios, Abraham fue probado 10 veces, tuvo 10 grandes pruebas, de las cuales la última fue esta. Y él pasó todas las pruebas sobre todas estas. Por lo tanto, nosotros muchas veces Hashem nos tiene que probar para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Estamos cumpliendo? ¿Vamos a seguir cumpliendo? ¿Somos fieles? ¿Somos leales? ¿Realmente nuestras acciones van conforme a lo que hablamos? Porque es interesante que tus acciones son un reflejo de lo que hay en tu corazón. Las acciones son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Verso 3. Te afligió, te hizo padecer hambre y te dio de comer el maná, que tú no habías conocido, ni lo conocieron tus padres, a fin de que hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale por orden del Eterno vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que ha salido de boca del Padre para que vivamos su Torah, su pacto? Es interesante que alguien muy importante repitió las mismas palabras. Vayan por favor a Mateos capítulo 4, verso 4. En Mateos 4, verso 4, aquí está hablando respecto a Yeshua cuando fue tentado por el adversario en el desierto. Verso 4 dice, pero él, Yeshua, respondiendo, dijo al adversario, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Y cuál es esa palabra? La Torá, el pacto. Porque si somos realistas, si somos conscientemente realistas, vamos a ver que todo lo que nosotros llamamos Biblia está basado en la Torá. Los profetas no podían hablar otra cosa que no fuera lo que estaba escrito ya en la Torá. Lo que ellos hablaban el pueblo era para que el pueblo regresara al camino de la Torá del pacto. Aún lo que llamamos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, ahí no hay nada que sea nuevo. Todo está conforme a lo que dice la Torá. Por lo tanto, si la interpretación del Brit Hadashah
no va conforme a lo que dice la Torá, el pacto significa que estamos mal interpretando el Brit Hadashah. No es que el Brit Hadashah esté mal, ni que haya sido, quizá las traducciones no sean las mejores, pero con lo que tenemos, trabajamos. Y si no concuerda con lo que está escrito ya en la Torá, hay una de dos cosas, que la traducción no es la mejor, y número dos, que es una mala interpretación de lo que estamos leyendo en el Brit Hadashah. Porque el Brit Hadashah no puede ir en contra de lo que dice la Torah. Recuerden que la Torah es el fundamento, es el cimiento de todo lo demás. Y Hashem no cambia. Sus decretos, sus preceptos, sus justos juicios ya han sido declarados desde más de 3000 años. Y ha sido tan compasivo y misericordioso que nos ha dejado su palabra y ha dejado grandes líderes, hombres y mujeres como los profetas, los apóstoles, los que seguían y servían a Yeshua, para hacernos entender y conocer el corazón de Hashem, porque su Torah no es otra cosa, su pacto, que el mismo corazón de Hashem para con nosotros. Por eso la importancia del corazón. Verso 4. Tu vestimenta no se gastó de sobre ti y tu pie no se ha hinchado estos 40 años. Imagínense, 40 años con la misma ropa. Los sabios dicen, y los midrashim, que era que la ropa crecía según ellos crecían. Si eran niños, según crecían los niños, pues la ropa crecía juntamente con ellos. Otros dicen que no, que la ropa se pasaba de generación en generación. Los más chiquitos usaban lo que les quedaba ya, se les quedaba a los demás y así sucesivamente, pero como quiera que sea, en 40 años su ropa no se les gastó. Verso 5. Sabrás en tu corazón que como corrige un hombre a su hijo, así el eterno Elohim tuyo te corrige. De nuevo, el corazón. Y cuidarás los preceptos del eterno Elohim tuyo para ir en sus caminos y para temerle. Porque el eterno Elohim tuyo te trae a una tierra buena, tierra de arroyos de agua, manantiales y profundas fuentes de agua que salen en el valle y en el monte. Una tierra de trigo, cebada, vid, higuera y granada, una tierra de olivo, de aceite y de miel. Esto es lo que llaman las 7 especies de la tierra. Las siete especies de la tierra. Y aquí la miel es la miel del dátil. No sé cómo se dirá el dátil en otro sitio, pero el dátil es un fruto y las que crecen palmas. Y esas palmas de dátiles hay en todo Israel, por todo sitio. Eso yo creo que no hay ningún sitio que no hay encuentras. En el desierto se ven. Y son dulces, son riquísimas y tienen muchos minerales y tiene muchos, es muy saludable comer la miel. Por lo tanto, que tenemos una tierra de trigo, de cebada, de vid, de higuera, de granada, una tierra de olivo de aceite y de miel. Y todos estos elementos, si lo estudian individualmente, van a ver que tienen, además del simbolismo y de las características físicas, también tiene simbolismos espirituales muy importantes. Verso 9. Una tierra en la cual no comerás pan con pobreza, ni te faltará nada en ella. Una tierra cuyas piedras son hierro, y de sus montes extraerás cobre. Comerás, te hartarás y bendecirás al Eterno, Elohim tuyo, por la tierra buena que te ha entregado. De aquí que proviene las oraciones, las bendiciones del Birkat Hamazon, después de comer. Lógico, bendecimos antes de comer, pero también después de comer, entendiendo
que somos bendecidos y tenemos que ser agradecidos por lo que el Señor nos suple, por lo que el Señor nos da. Y con respecto al hierro, es interesante que conforme un comentario que estaba leyendo, el hierro le llaman el metal de Dios. ¿Y por qué le llaman el metal de Dios? Porque el hierro en la tabla periódica es el número 26 y tiene 26 electrones. Y sabemos que la gematria del nombre de Hashem, o sea, la Yod Hei Vav Hei, es 26. Por lo tanto, asocian el hierro, que es el número 26 en la tabla periódica, con el nombre de Hashem, Yod Hei Vav Hei, que su gematria o su valor numérico también es 26. Por eso le llaman el metal de Hashem. Es el metal más abundante en el universo y en el planeta Tierra y compone más aproximadamente un 80% del centro de la Tierra. El hierro es lo que atrae el oxígeno en la sangre. Recuerden que la sangre tiene glóbulos rojos. Por lo tanto, el oxígeno es llevado por los glóbulos rojos. Y resulta que un glóbulo rojo tiene aproximadamente 250 millones de moléculas de hemoglobina y esta molécula de hemoglobina contiene 4 átomos de hierro. O sea, una célula roja contiene 250 millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina es aquello cuando usted se hace el laboratorio que le deja saber a su médico si usted está anémico o no. Si usted tiene anemia, su hemoglobina está bien bajita. Si usted no tiene anemia, su hemoglobina está normal. Por lo tanto, está oxigenando bien porque está ese hierro en cantidad suficiente dentro de la hemoglobina para retener el oxígeno. Por eso personas que tienen anemia muchas veces se fatigan, no pueden hacer muchas cosas porque se fatigan. ¿Por qué? Porque no le está llegando suficiente oxígeno a su cerebro, al resto de su cuerpo, a sus órganos. Por lo tanto, si hay 250 millones de moléculas de hemoglobina y cada molécula tiene 4 átomos de hierro, cada célula roja contiene 1 billón de átomos de hierro. 1 billón de átomos de hierro que si podemos inferir si el hierro contiene el nombre de Hashem, es Hashem el que nos está manteniendo con vida, ese oxígeno que está pasando por cuantas células tenemos en nuestro cuerpo a través de la sangre, a través de una celulita que para poderla ver necesita un microscopio, que es una célula roja. El hierro también es importante para el sistema de transporte en un organelo dentro de la célula que se llama mitocondria. Las mitocondrias son las que producen energía en las células. Eso es lo que le da energía a su cuerpo. Entonces, por lo tanto, el hierro es el que transporta también al sistema de las mitocondrias, provee para que esa energía se mantenga. Las mitocondrias, de nuevo, son aún más pequeñas que los glóbulos rojos y viene siendo como las baterías del cuerpo humano. Dice, solo tenemos de 4 a 5 gramos de hierro en nuestro cuerpo. Sin embargo, es lo que nos da vida biológica. Lamentablemente, Israel importa aproximadamente 2 billones de dólares en hierro anualmente, cuando, recuerden lo que dice aquí la palabra, que es una tierra cuyas piedras son hierro. Se ha descubierto que en Israel la tierra subterránea, las piedras, contienen aproximadamente 15 millones de toneladas de depósitos de hierro. Sin embargo, lo importan de afuera, pagando aproximadamente 2 billones de dólares anuales para traer hierro cuando ellos mismos tienen un depósito grande de hierro. Si escucharan lo que dice la Torá,
Si pusieran a sacar ese hierro, no tendrían que importarlo y gastar tanto dinero. Pero de nuevo, aún lo que dice la Torá es cierto. Está descubierto que es cierto con respecto al hierro, la sangre, eh, todas estas cosas que la palabra dice. Verso 11. Cuídate, no sea que te olvides del Eterno, el tuyo, dejando de cuidar sus preceptos, sus justicias y sus leyes, que en hebreo es dejando de cuidar sus mitzvot, sus mishpatim y su hukat, que te ordeno hoy. Interesante que aquí vemos el término hoy continuamente. ¿Por qué? Porque hace 3000 y pico de años atrás, cuando ellos recibieron esta palabra, el hoy de ellos eran hace 3500 años atrás. El hoy de nosotros es hoy y mañana será un hoy. O sea que para todos los días esta palabra, este mandamiento, este pacto, estas ordenanzas, preceptos, instrucciones de Hashem es para todos los días, porque recuerda lo que leímos ya, nos da vida, nos multiplica, nos bendice, nos guarda, nos cuida y lo único que tenemos que hacer es obedecer con agradecimiento. Verso 12. No sea que comieres y tartares, casas buenas edificares y las habitares, tus vacunos y tus ovinos se aumentaren, plata y oro se te aumentare, todo lo que es tuyo se aumentare. Y entonces enalteciere tú qué, tu corazón, y olvidares al Eterno, el en tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavo. O sea, no dejes que la bendición te ciegue tanto que tú te creas, ay, como lo tengo todo, no me hace falta nada, te olvides de Hashem. Pero ¿quién te bendijo? ¿Quién te dio? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te dio tu casa? ¿Quién te dio tu trabajo? ¿Quién te dio tu familia? ¿Quién te dio vida? ¿Quién te da salud? ¿Quién te provee? ¿Quién te guarda? ¿Quién te cuida? Es Hashem. No olvides, es Hashem. Sea agradecido, sea agradecido. Verso 15. Que te hizo andar en el desierto grande y temido de serpientes ponzoñosas, de alacranes y de sequedad, donde no había agua, que sacó para ti agua de la roca pedernal, que te dio a comer maná en el desierto, que no lo habían conocido tus padres, para afligirte a fin de probarte, para beneficiarte en tu final. Y dijeres en tu qué, corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me hicieron esta riqueza. Entonces recordarás al Eterno el tuyo, que Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de cumplir su pacto que ha jurado a tus padres, como en este día. La bendición de Hashem nos proviene porque Él hizo un pacto. Él hizo una promesa a los patriarcas. Por lo tanto, si somos bendecidos, no nos falta nada, es porque Él está cumpliendo el pacto que le prometió a Abraham, Isaac e Isaac. Pues sucederá que si te olvidares del Eterno, Elohim tuyo, anduvieres tras dioses extraños, los sirvieres y te postrares a ellos, les atestiguo hoy que habrán de perecer. La idolatría nos hace perecer. La idolatría nos separa de Hashem. La idolatría es lo peor que podemos hacer porque es adulterio espiritual ante los ojos de Hashem. Usted me va a decir, pero pastora, hoy día no hay ídolo así, estatua, y que, bueno, de que los hay, los hay. Pero recuerden que también no es una estatua, solamente una idolatría. Cualquier cosa en tu vida que pone a Hashem en segundo lugar, que tú tengas que decidir entre Hashem y esa otra cosa o esa persona, ya eso es idolatría. A la que uno tenga que pensar qué decidir, qué decisión tomar, o Hashem o la playa, o la sinagoga y Shabbat, o los especiales que hay en Macy's, o necesito lavar el carro
o me voy a celebrar Shabbat. Cuando ponemos a Hashem en segundo plano, eso que estamos poniendo primero que Él, eso es una idolatría. Así que no necesariamente tiene que ser un muñequito, una estatua, una escultura, pues una persona, puede ser esposo, esposa, hijo, nieto, gato, perro, carro, trabajo, lo que sea. Eso es una idolatría. Verso 19. Pues sucederá que si te olvidares del Eterno Elohim tuyo, anduvieres tras dioses extraños, les sirvieres y te postrares a ellos, les atestigo hoy que habrán de perecer. Como las naciones que el Eterno destruye delante de ustedes, así ustedes perecerán. ¿A consecuencia de qué? Ekef, no oirán la voz del Eterno Elohim vuestro. Recuerden que la porción comienza diciendo, será consecuencia de que oyeren estas justicias. O sea que a consecuencia de oír, viene bendición. Pero aquí es a consecuencia de no oír. Ekef. Por lo tanto, Ekef a consecuencia para ser bendecido o a consecuencia para ser castigado. Y todo tiene que ver con que si estamos escuchando, oyendo, no es que entre la palabra de Hashem por un oído, se salga por el otro. Es que entre aquí y aquí. Nuestro corazón y aquí. Ambas cosas. Porque si solamente conocemos y no hay nada aquí, es conocimiento vacío. Pero si es más que aquí y no aquí, no sabemos llevar a cabo la instrucción con entendimiento y discernimiento y sabiduría. No podemos apartar esas cosas de aquí y aquí. Pero donde empieza todo es aquí, en el corazón. Capítulo 9. Oye Israel, hoy tú pasarás el Jardín para entrar a heredar naciones más grandes y poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes que tú has conocido y tú has escuchado. ¿Quién podrá pararse frente a los hijos de Anac? Sabrás hoy que el Eterno, el tuyo, Él pasa delante de ti. Como un fuego consumidor es Él. O sea, ¿cuáles son los gigantes en tu vida que te tienen atemorizado, que no te dejan mover? Aquí Hashem te dice que Él va delante de ti, que Él los liquida. Como un fuego consumidor es Él. Él los destruirá y Él los derrotará delante de ti. Los expulsarán y les destruirán enseguida, tal como ha hablado el Eterno a ti. No dirás en tu corazón, cuando los empuje el Eterno, lo intuyo de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno para tomar posesión de esta tierra, porque por la maldad de estas naciones el Eterno los expulsa delante de ti. No por tu justicia ni por rectitud de tu corazón tú entras a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones el Eterno, el intuyo, las expulsa delante de ti y para cumplir la palabra que juró el Eterno a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vayan un momentito, por favor, al Salmo 11:5. En el Salmo 11:5 dice, 11:5 dice, Hashem prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Hashem prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Por tanto sabrás que no por tu justicia el Eterno, el tuyo, te entrega esta tierra buena para tomarla en posesión, porque un pueblo de dura cerviz eres tú. Vayan también un momentito a Efesios. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Recuerden que aquí le está diciendo que no es por nuestra justicia, nosotros no hemos hecho nada. Está poniendo al pueblo de Israel porque lo que está es tan malo que él necesita eliminarlo por completo y sembrar a Israel.
para que dé fruto bueno. En segunda de Efesios, verso 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Elohim o regalo de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún la salvación no es por nosotros mismos, no podemos darnos la gloria, o como dice en Puerto Rico, el guille, no es nada que nosotros hacemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y humillarnos delante de Hashem, implorándole compasión y misericordia para que Él nos acepte. Entonces, Él en su gracia, Él en su regalo, Él en su don, nos da la salvación por medio de Yeshua. Entonces, le dice, no es porque ustedes sean justos, porque ustedes son un pueblo de dura cervix, cuello duro, en el sentido de que no te doblegas, no te humillas, que Hashem pueda poner su yugo, el yugo del reino sobre ti. Entonces, no volteas la cabeza cuando te llama. O sea, hay gente que a veces uno los llama y ni miran a uno. Eso es dura service. No te justifiques porque eres terco, obstinado y rebelde. El verso 7 dice, interesante, recuerda, no te olvides. Te lo dice de una forma y te lo dice de otra. Recuerda, no te olvides que has hecho enojar al Eterno Elohim tuyo en el desierto. Desde el día que has salido de la tierra de Egipto hasta que llegaron a este lugar, rebeldes ustedes han sido al Eterno. En Joreb provocaron la ira del Eterno y se enojó el Eterno con ustedes para destruirlos. Cuando subí al monte para tomar las tablas de piedra, las tablas del pacto que concertó el Eterno con ustedes, permanecí en el monte 40 días y 40 noches. Pan no comí y agua no bebí. Me entregó el Eterno las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, el mismo Elohim. Y en ellas, conforme con todas las palabras que ha hablado el Eterno con ustedes en el monte del medio del fuego en el día de la congregación. Sucedió al final de 40 días y 40 noches que me entregó el Eterno las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Entonces me dijo el Eterno, levántate, baja pronto de aquí, porque se ha corrompido tu pueblo que has sacado de Egipto. Se apartaron pronto del camino que les ordené, se han hecho una imagen de fundición. ¿Y cuál es el camino que Él nos ha ordenado? Su pacto, sus mandamientos. Ese es el camino de Hashem. Y se han hecho una imagen de fundición, que sabemos que es el becerro de oro. Y me habló el Eterno diciendo, he visto este pueblo y aquí que es un pueblo de dura cervix, tercos, obstinados, rebeldes. Déjame que los extermine y borraré sus nombres de debajo del cielo y haré de ti una nación más poderosa y numerosa que ellos. Me volví y bajé del monte mientras el monte estaba encendido en fuego, con las dos tablas del pacto en mis dos manos. Y miré y aquí que habían pecado contra el Eterno Elohim vuestro. Se habían hecho para ustedes un becerro de fundición. Se habían apartado pronto del camino que había ordenado el Eterno a ustedes. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de sobre mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Uno de los comentarios dice que él pudo bajar con las tablas porque tenían la santidad de los mitzvot, el pacto, y al tener esa santidad y escrito por Hashem, no pesaban. Pero cuando bajó y vio el becerro de oro, que vio la abominación, que vio el pecado del pueblo, la santidad se fue y pesaron las piedras y por eso se le cayeron o las dejó caer y se rompieron. También en otro contexto cultural es porque ellos acababan de romper el pacto
Y esa era evidencia de que sí se había roto el pacto. Verso 17. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de sobre mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Me postré delante del Eterno como al principio, 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua. Por todo vuestro pecado que habían cometido haciendo el mal a los ojos del Eterno, haciéndolo enojar. Porque tuve miedo por causa de la ira y la cólera con que se había enojado el Eterno contra ustedes para exterminarlos. Pero me oyó el Eterno también esta vez. Quiero leerle un comentario respecto a la ira y la cólera de Hashem, que dice: en estas expresiones de pasiones humanas, cuando se refieren a la divinidad, se aplica el dicho de la Gemara Berajot. La Torá habló en el lenguaje de los humanos, es decir, para que sea comprensible a la persona común. Pero realmente la ira, la cólera o cualquier otra expresión similar se refieren a la reacción que emana de la cualidad de la justicia divina creada por Hashem, aunque suavizada por la cualidad de la misericordia. Así que la justicia divina suavizada por la misericordia. Como lo explican los 13 principios de la fe de Rambam, que en el Creador Supremo no existen cambios. Ya lo asevera el pasuk del Sefer Kinot, Lamentaciones, que dice: del Altísimo no sale el bien o el mal. Y significa que el bien o el mal son provocados por las acciones del individuo que los recibe. Verso 20. Con Aarón se enojó mucho el Eterno para exterminarlo. O sea, Aarón también quedó en la lista, en la página de Cheo, como decimos nosotros, en la lista negra para también exterminarlo. Por lo que hizo, él fue el que permitió la fundición del becerro y tiró el oro y hizo todo. Pero si no es porque Moisés también ruega por su hermano, dice: y rogué también por Aarón en aquel momento. Y a vuestro objeto de pecado, el becerro que habían hecho, lo tomé y lo quemé en el fuego, lo machaqué moliéndolo perfectamente hasta hacerlo fino como el polvo, y arrojé su polvo en el arroyo que baja del monte. O sea que el monte Sinaí bajaba un arroyo. Y en ese arroyo él tiró el becerro que había quemado, machacado, moliéndolo perfectamente como un fino polvo. Que eso nos viene siendo hasta cierto punto como un precedente a la ley de Sota, cuando una mujer es sospechada de adulterio, que tiene que echar el polvo de la tierra en agua conjuntamente con el juramento de que si cometió adulterio lo que le pasa y si no cometió adulterio lo que sí le pasa. Porque aquí la idolatría es adulterio espiritual. Están siendo infiel a Hashem adorando un ídolo, adorando un ídolo. Estas son las aguas amargas que vemos en la ley de Sota. 22. En Tabera, en Masa y en Kibrot Hatabá hicieron enojar al Eterno, y cuando envió el Eterno a ustedes desde Cades Barnea, diciendo: suban, hereden la tierra que entregué a ustedes, se rebelaron a la orden del Eterno, Elohim vuestro, no le tuvieron fe y no oyeron su voz. Así que viene la rebeldía, no creer y no escuchar. Rebeldes ustedes fueron al Eterno desde el día que los he conocido. Me postré rogando ante el Eterno los 40 días y 40 noches que estuve postrado, porque había dicho el Eterno exterminar a ustedes. Entonces rogué al Eterno y dije: mi Señor, el Eterno, no destruyas tu pueblo y tu heredad, que has rescatado con tu grandeza, que has sacado de Egipto con mano fuerte. Recuerda a tus siervos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No mires la obstinación de este pueblo, ni a su maldad, ni a su pecado. No sea que diga la gente de la tierra de donde nos sacaste de allí, por cuanto no tiene posibilidad del Eterno de introducirlos en la tierra que les había hablado, y por haberlos odiado, los sacó para matarlos en el desierto. Pero ellos, los hijos de Israel, son tu pueblo y tu heredad, que has sacado con tu gran fuerza y con tu brazo extendido. O sea, Moisés apeló
al honor de Hashem. Dice, si tú haces esto, ¿qué van a decir? ¿De dónde nos sacaste? ¿Qué van a decir los pueblos alrededor? Que tú no tenías, no podías hacer. ¿Qué era? Que porque nos odiaba. Pero es tu pueblo. Recuerda el juramento que le hiciste a Abraham, Isaac y a Jacob. Capítulo 10. En aquel tiempo me dijo el Eterno, labra para ti 2 tablas de piedra como eran las primeras, sube hacia mí al monte, haz para ti un arca de madera y escribiré sobre las tablas palabras que estaban en las primeras tablas que tú has roto y las colocarás en el arca. O sea, Hashem está dispuesto de nuevo a volver a escribir el pacto en las piedras, pero esta vez es Moisés quien tiene que traer las piedras. Entonces hice un arca de madera de cedro, labré 2 tablas de piedra como eran las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Aquí dice cedro, pero se entiende que fue acacia lo que usó. Y él escribió en las tablas como la primera escritura los 10 mandamientos o las 10 declaraciones que había hablado el Eterno a ustedes en el monte de en medio del fuego en el día de la congregación y me lo entregó el Eterno. Me volví, bajé del monte y coloqué las tablas en el arca que yo había hecho. Y estuvieron allí tal como me ha ordenado el Eterno. Y los hijos de Israel habían partido de Beret Bene Yacán hacia Mosera. Allí falleció Aarón. Fue enterrado allí y ministró Elazar su hijo en su lugar. De allí partieron a Gudgod y de Gudgod a Jotbat, una tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo separó el Eterno la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Eterno, para pararse delante del Eterno, para servirlo y bendecir en su nombre hasta este día. Las funciones principales de los levitas. Y aquí donde dice en aquel tiempo separó a la tribu de Leví, es la palabra Havdil. Havdil, de donde obtenemos Havdala. Recuerden que Havdalas es para hacer una distinción y separación entre que se acaba el día santo, el Shabbat, y entramos a los días comunes de la semana. Por lo tanto, él aquí hizo un Havdil, una separación de los levitas con respecto al resto de las tribus de Israel, porque recuerden que ellos se mantuvieron fieles y no participaron en la idolatría del becerro de oro. Verso 9. Por eso no hubo para la tribu de Leví parte y heredad con sus hermanos. El Eterno es su heredad, tal como ha hablado el Eterno, lo intuyo sobre él. Entonces yo permanecí en el monte como los días primeros, 40 días y 40 noches, y me oyó el Eterno también en aquella vez, y no quiso el Eterno destruirte. Entonces me dijo el Eterno, levántate para emprender la marcha delante del pueblo, y ellos entren y tomen posesión de la tierra que he jurado a sus padres para entregar a ellos. O sea que si no fuera por la intervención, la oración intercesora de Moisés para con el pueblo, para con Aarón, Hashem estaba ya dispuesto a destruirlo y empezar de nuevo con Moisés. Y Moisés dice, no, 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 porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos? Tú no puedes hacer eso. Y Hashem pues cede y escucha las oraciones de Moisés. Verso 12. Ahora Israel, que el Eterno, el tuyo, pide de ti, sino que temas al Eterno. Recuerden que este temor es reverencia, no es temor de miedo, de pánico, de susto, no es temor de reverencia, de asombro. Que temas al Eterno, el tuyo, que andes en todos sus caminos, amarlo, servir al Eterno, el tuyo, con todo tu corazón y con toda tu alma. Recuerden que el término amar es en término legal, asociado con el pacto. Cuando tú dices que amas a Hashem y amas sus mandamientos, significa que le estás siendo fiel y leal al pacto. No está solo un sentimiento, va más allá del sentimiento, es un término legal, que al amarlo, tú estás cumpliendo con lo que él pide. O sea, de nuevo, nuestras acciones van a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Si hay amor para Hashem en nuestro corazón, se muestra con cumplimiento del pacto, cumplimiento de los mandamientos. Servirle,
servirle en oración, servirle con caridad, servirle con obediencia, servirle con agradecimiento, servirle conforme a los protocolos que Él mismo ha establecido. Con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, todo tu ser, tu pensar, tu sentir, nada en ti puede estar ocupado con otra cosa que no sea Hashem. Y cuidar los preceptos o los mitzvot del Eterno y sus leyes, que aquí es Jucat, que yo te ordeno hoy para beneficiarte, para hacerte bien. He aquí del Eterno el tuyo es el cielo y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Solamente a tus padres deseó el Eterno para amarlos, de nuevo, contexto legal, y eligió a su descendencia después de ellos, o sea, ustedes, de todos los pueblos como este día. Entonces circuncidarán el prepucio de vuestros corazones y a vuestra cerviz no endurecerán más. Recuerden que circuncidar es remover algo que está impidiendo. En este caso, está comparando el corazón teniendo un endurecimiento que no eres sensible a la voz de Hashem, no eres sensible a sus mandamientos, o sea que no estás escuchando, no estás poniendo atención, no estás obedeciendo. Entonces tiene que quitar toda esa grosura, todo eso que te impide obedecer, que te impide escuchar, que te impide ser agradecido. Y esa es una forma de circuncidar, es una cirugía espiritual al corazón. De nuevo el corazón, sumamente importante. Y a vuestra cerviz no endurecerán más. Sé humilde, déjate poner el yugo del reino, que son sus mandamientos. Porque el Eterno Elohim vuestro, el Elohim de los jueces y Señor de los señores, Dios grande, fuerte y temido, que es Hagadol, Hagibor, Hanorá, que no hace preferencia ni toma soborno, hace justicia al huérfano y a la viuda, y quiere al peregrino para darle pan y ropa. Y amarán al peregrino porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Al Eterno el tuyo temerás, a él servirás. A él te apegarás y por su nombre jurarás. Aquí el término apegar es davek, que hemos hablado de eso en Génesis cuando habla de que el hombre se unirá a su esposa y los dos serán uno. Hablamos de eso cuando hablamos de la herencia de la tierra y el israelita, que el israelita es uno con la tierra. Y aquí nos está diciendo lo mismo, que nosotros tenemos que ser uno con Hashem. Por eso Yeshua hablaba de que el Padre y yo somos uno. No uno en que Yeshua es Yorjebabhe, sino uno en pensamiento, en sentir, en actuar, en fidelidad, en lealtad. Yeshua era obediente y agradecido con todo lo que el Padre le había enseñado. Y eso es lo que Hashem pide de nosotros, que no seamos, que estemos tan unidos a Él, que parezcamos uno con Él. En vez de dos, uno. Por eso Yeshua decía, el Padre y yo somos uno. El pacto nos hace uno. Verso 21. Él es el digno de tu alabanza. No es nadie más. Y Él es Elohim tuyo que ha hecho contigo las grandezas y los portentos aquellos que han visto tus ojos. Con 70 almas han bajado tus padres a Egipto y ahora te ha hecho el Eterno Elohim tuyo como las estrellas del cielo en multitud. Capítulo 11. Amarás al Eterno el tuyo y cuidarás sus mandamientos, sus leyes, sus justicias y sus preceptos todo, todos los días. Aquí es, cuidarás sus mandamientos, Jucat, Mishpatim y Misbot. Cuidarás en cuidar sus Misbot, sus Mishpatim y sus Jucat. Sepan ustedes el día de hoy que no han visto la enseñanza del Eterno Elohim vuestro, su grandeza, obras que hizo en medio de Egipto, al faraón rey de Egipto y a toda su tierra. Perdonen. Dice,
Sepan ustedes el día de hoy que no estoy hablando a vuestros hijos, quienes no han visto, no han conocido y no han visto la enseñanza del Eterno el vuestro, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, el faraón rey de Egipto, a toda su tierra. Recuerden que hubo gente que salió de Egipto y continúan hacia la tierra, que los que murieron fueron los que fueron contados, que estaban dentro, que le creyeron a los espías, fueron los contados, se rebelaron y esos fueron los que murieron, pero la gente que no, que sí, se mantuvo creyendo, se mantuvo fiel como Caleb y como Josué, ellos sí entraron, muchas de las mujeres, muchos de los que eran jóvenes y crecieron en el desierto, las generaciones que crecieron en el desierto no vieron las cosas que pasó en Egipto, pero él está diciendo, ustedes vieron y ahora están entrando. Dice, lo que hizo el ejército de Egipto a caballos y a sus carruajes, que anegó con las aguas del mar rojo sobre ellos cuando ellos perseguían detrás de ustedes y los destruyó el Eterno hasta este día. Lo que hizo a ustedes en el desierto hasta que llegaron hasta este lugar. Y lo que hizo a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, que había abierto la tierra a su boca y tragó a ellos, a sus casas, a sus tiendas y a todo lo que había junto a ellos en medio de todo Israel, porque son vuestros ojos los que ven toda la gran obra que el Eterno ha hecho. Entonces cuidarán todo el mitzvah, todo el mandamiento que yo te ordeno hoy, para que se fortalezcan, entren y tomen posesión de la tierra, la cual ustedes pasarán allí para tomarla en posesión, para que se prolonguen sus días sobre la tierra que ha jurado el Eterno a vuestros padres dar a ellos y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel, porque la tierra a la cual tú entrarás allí para tomarla en posesión, ella no es como la tierra de Egipto, que ustedes han salido de allí, en la cual sembrabas tu siembra y regabas con tu pie como si fuera un huerto de hortalizas. Mientras que la tierra a la que ustedes pasan allí para heredarla es una tierra de montañas y valles que de la lluvia del cielo absorbe agua, una tierra que el Eterno, el intuyo, la cuida. Siempre, siempre los ojos del Eterno, el tuyo, están en ella desde el principio del año hasta el final del año. Del verso 13 al 21 es la segunda parte del Shema. Recuerden que el Shema consiste de tres partes. La primera parte se encuentra en Deuteronomio 6, verso 4 al 9. Y estos versos del 13 al 21, el capítulo 11, componen la segunda parte del Shema. Y la tercera parte se encuentra en Números 15, verso 37 al 41. Ese es el Shema completo. Estamos acostumbrados solamente a decir los versos en el capítulo 6, pero el Shema consiste del capítulo 6, versos 4 al 9, capítulo 11, versos 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. Y dice, sucederá que si habrán de oír, escuchar los preceptos, los mitzvot que yo ordeno a ustedes hoy, para amar al Eterno, amar legalmente conforme al pacto, Elohim vuestro, y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, con tus pensamientos, con tu sentir, con todo lo que hace que tú seas tú. Entonces daré lluvia en vuestras tierras en su tiempo, la temprana y la tardía, y reunirás tu cereal, tu vino y tu aceite, y daré hierba en tu campo para tu bestia, y comerás y te hartarás. Cuídense, no sea que los seduzca vuestro corazón, se aparten, sirvan a ídolos extraños y se postren a ellos, y se encienda la ira del Eterno sobre ustedes, cierre el cielo, no haya lluvia, la tierra no produzca su producto, y perezcan pronto de sobre la tierra buena que el Eterno entrega a ustedes. Por tanto, colocará mis palabras estas sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma. De nuevo, tu corazón y alma, en el sentido de que tus pensamientos, tu corazón, todo tiene que estar en balance, todo tiene que estar conforme a lo que Hashem nos pide. Las atarán por señal sobre vuestra mano y serán por diademas entre vuestros ojos. Las enseñarán a vuestros hijos para hablar de ellas cuando estuvieres en tu casa, cuando estuvieres en el camino, al acostarte y al levantarte.
En otras palabras, todo el tiempo, los mitzvot, la palabra de Hashem, su Torah, su pacto, tienen que estar con nosotros continuamente. Y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones, para que se aumenten vuestros días. ¿Tú quieres vida larga? Obedece. Además de la obediencia al pacto, a la Torah, a los mandamientos, hay otros dos mandamientos que tienen que ver con prolongar los días nuestros. Primero es honrar a tu padre y tu madre. El segundo es que cuando una persona va, ve una pajarita que tiene sus huevitos y por la razón que sea quiere comerse los huevitos, que tiene que ahuyentar a la madre pajarita para que ella no vea cuando usted toma los huevitos. O sea, hay que tener hasta compasión, misericordia con los animales, con todo lo que Dios ha creado. Todo lo que tenga vida, uno tiene que honrar y respetar. Por lo tanto, además de honrar padre y madre, además de tener compasión con los animales, en este aspecto, la pajarita que tiene los huevitos, va a tomar los huevitos, ahuyenta a la mamá para que ella no pelee y no te quiera dejar coger los huevitos, pero no puedes llevarte las dos cosas, puedes llevarte la pajarita y los huevitos. ¿Ok? Y el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento de su pacto, también prolonga nuestros días sobre la tierra, para que se aumenten vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que ha jurado el Eterno a vuestros padres para darles como los días del cielo sobre la tierra. Recuerden que la obediencia no solamente nos bendice a nosotros personalmente, bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos. Donde quiera que nosotros vamos, llevamos bendición. Y porque somos bendecidos por ser obedientes, no hay maldición que nos pueda hacer frente. No hay juicio negativo de parte de nadie que nos pueda hacer daño si estamos en cumplimiento con lo que Él nos pide. Porque si habrán de cuidar todo este precepto, todo este mandamiento que yo les ordeno para hacerlo, amando al Eterno de nuevo, el amar al Eterno, contexto legal del pacto, Elohim vuestro, andando en todos sus caminos y apegándose a él, de nuevo la palabra Dabak, unirse de tal manera que dos sean uno. Entonces expulsará el Eterno a todas las naciones aquellas delante de ustedes y heredarán a las naciones más grandes y poderosas que ustedes. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie en él, de ustedes será. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. No se parará ningún hombre frente a ustedes. El miedo a ustedes y el temor a ustedes pondrá el Eterno, Elohim vuestro, sobre la faz de toda la tierra que pisaren en ella, tal como habló a ustedes. Por lo tanto, no hay nada que esté en la Torá, no hay ningún mandamiento que nos haga daño, ni uno. Y recuerden que lo más importante es que nuestras acciones son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón y el corazón es sumamente importante. Y tenemos que entender que si vamos a lo literal, corazón es otra cosa que un músculo que su función es bombear sangre a todo el cuerpo. Pero el corazón es utilizado simbólicamente como aquello, como la fuente de donde salen los deseos, los pensamientos, las emociones, porque el cerebro en sí es lo que comprende para ejecutar aquello que nuestro corazón siente, desea o piensa. Vayan por favor a Mateo 15, verso 19. Mateo 15, verso 19. Aquí está hablando Yeshua. Yeshua dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos,
falsos testimonios, difamaciones. Todo lo malo empieza aquí y se lleva a cabo después que esto entiende, comprende y maquina cómo llevarlo a cabo. ¿Okay? Pero todo empieza aquí. Recuerden, le he dicho en otros estudios que el primer órgano que comienza a funcionar cuando uno apenas tiene 18 días de concebido es el corazón. No es el cerebro, es el corazón. Por lo tanto, el corazón es sumamente importante. Y no tan solo eso, vayan a Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 17. Profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, Hashem, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Porque no es nuestro camino el que tenemos que caminar, es el camino de Él, basado en justicia y rectitud, conforme a sus mandamientos, conforme a su pacto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién sabe lo que hay? ¿Quién lo puede escudriñar? Solamente Hashem. Porque se escudriñó el corazón y sondeó los riñones. ¿Por qué los riñones? Usan ese término porque anatómicamente los riñones son el órgano más escondido del cuerpo humano. Los riñones son los órganos más escondidos del cuerpo humano, dando a entender que lo más profundo del hombre es su conciencia. Entonces, dicen riñones, pero realmente lo que quieren decir, la conciencia del ser humano es lo más profundo. Y solamente Hashem sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Por lo tanto, para llenar nuestro corazón de cosas buenas, no de todas las cosas malas, de cosas buenas. Para llenarlo de cosas buenas hay que sacar cosas malas para dejar espacio para las cosas buenas. Pero eventualmente es la palabra repitiendo, estudiando anualmente, toda la semana, todos los Shabbat, leyendo las porciones año tras año, estudiando año tras año, se va limpiando lo que hay en nuestro corazón, se va sanando lo que hay en nuestro corazón y va siendo reemplazado con los mandamientos de Hashem. Y esos mandamientos tienen que ser aquí y aquí, con comprensión y entendimiento de lo que está aquí. Porque si no hay entendimiento, no hay comprensión. De nuevo, nuestras acciones son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Nuestras acciones son el fruto. Nuestras acciones son el camino. Pero Hashem no quiere nuestro camino. Él quiere que caminemos su camino, que es el camino de la Torá, que nos enseña justicia, rectitud, compasión, misericordia, equidad, todas las cualidades y atributos de Hashem, porque nosotros debiéramos ser uno con Él. Así que es su camino, su palabra, su mitzvot, en obediencia a Él. Y quiero compartir un momentito una lámina que había hecho hace varios años, que muchos de ustedes la han visto, que es la metodología del pacto, en el sentido de que aquí vemos varias esferas, es parecido a lo que a la metodología del Moré Rico, pero el del Moré Rico está basado más bien en el templo y otros temas. Esta metodología está basado en el pacto. Lo central es el pacto. Y son verbos y cosas que ya hemos leído, que hemos discutido. Recuerden que comienza con escuchar, Shema. Después guardar, que es shomer. Hacer, cumplir, que es asá.
Amar a Javá, recordando que es en término legal del pacto. Caminar, jalaj, de ahí proviene la jalajá, que es cómo caminar los mandamientos. Servir, abodá. Los servicios en el templo era abodá, se le llama abodá. ¿Cómo servimos nosotros a Hashem? Porque estas cosas, mientras estemos cumpliendo el pacto, mantengamos en estas esferas, en este círculo, tenemos reposo, tenemos bienestar, tenemos prosperidad, tenemos fidelidad tanto de parte de Hashem como de parte de nosotros con Él, lealtad, vida. A la que nos salimos de aquí, ya no tenemos bendición, sino maldición. Y esa maldición que trae guerras, plagas, hambruna, muerte, enfermedades, ansiedades, eh, desesperación, cosas no muy buenas. Así que tratemos de mantenernos dentro del pacto, cumpliendo el pacto. De nuevo les dije que de los 613 mandamientos, no todos podemos cumplirlo porque muchos de ellos tienen que ver con el templo. Algunos son para mujeres solamente, otros son para varones solamente. Por lo tanto, no podemos cumplirlo todo, pero también hemos leído en esta porción que el mandamiento se ve como uno solo, que si cumplimos lo que nos corresponde es como si cumpliéramos todos los 613, pero si no cumplimos ni siquiera uno, es como si estuviéramos rompiendo todos los mandamientos. Por lo tanto, el pacto es sumamente importante porque es el centro de nuestra relación con Hashem. Es la forma de reconocerlo a Él como nuestro soberano y nosotros sus siervos. Es la forma de cumplir con lo que Él nos pide y ser agradecido. Seamos agradecidos. Si no somos agradecidos, deja mucho que decir de nosotros. Así que el pacto es sumamente importante de tal manera que yo hace varios años hice un estudio y repasé y fui por cada una de estas esferas dando su terminología, el entendimiento en el hebreo conjuntamente con el entendimiento legal conforme al pacto. Se llama así, metodología del pacto. Son 6 videos y se encuentran en YouTube. Así que si usted está interesado en entender un poquito más, comprender más el pacto, yo les recomiendo que vean los videos. Son 6 y voy por cada esfera, una por una, y le explico los términos en términos del entendimiento hebreo y también en entendimiento legal del aspecto del pacto. ¿Okay? Así que con eso, pues se termina la porción de esta noche y como siempre quiero dar oportunidad por si tienen algún comentario o alguna pregunta.